contra el Evangelio, con el aumento de la ciencia. Otra de las señales es que se iba a proclamar el mensaje del tercer ángel, como dice Apocalipsis 14, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. De la tierra también quiere decir algo. Y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ellos dicen que la Iglesia Católica ha cambiado, que ya no es como antes. Podemos ver otros encuentros ecuménicos que estuvo este pastor Ganon Diop, por ejemplo, allá en Colombia, o en Roma, o allá en Polonia, donde se hizo ese acuerdo que se firmó entre la Iglesia Adventista del Séptimo Día y el catolicismo de no agresión, de no hablar mal del Papa, de los sacerdotes, no hablar mal de la Iglesia Católica. Mis hermanos, ¿tenemos claridad espiritual? ¿Podemos discernir los tiempos? Cuando dice que la Iglesia Católica ha cambiado, que la Iglesia Católica ya no es la misma, que hay que respetarla, que ellos son santos, que ellos tienen la verdad, hablan cosas buenas como la dignidad humana, como recién lo vimos. ¿Acaso el pastor Ganon Diop se ha olvidado de las persecuciones a los valdenses, por ejemplo? ¿Se ha olvidado de todos los supuestos herejes encarcelados que murieron en las catacumbas? Yo fui ahí en uno de mis viajes misioneros a realizar campaña en los distintos países. Me tocó ir a Perú. Y en Perú está el Museo de la Inquisición. ¿Acaso el pastor Ganon Diop se ha olvidado de que en esas celdas que no medían más de 2 metros, mis hermanos, no tenían cama, no tenían baño, ahí mismo hacían, ahí mismo comían? Terrible, hasta que se morían les cortaban la lengua muchas veces para que no predicase. O sea, que esta Iglesia Católica ha cambiado realmente, o solamente está esperando, ha dado un paso atrás para dar un golpe, un paso mayor. Por ejemplo, también tenemos los cátaros allá en el siglo XII. ¿Podemos olvidar la sangre que ellos derramaron? Que ellos, al tener una nueva visión del cristianismo, también se les conoce como los albigenses. Seguramente usted lo ha escuchado, los cátaros. Gente humilde que vivían en las montañas al sur de Francia. Fueron exterminados por la Iglesia Católica como herejes. Primeramente, claro, no llegan a esos extremos. Primeramente trataron de convertirlos. Y en el año 1208, se llama una cruzada para matarlos a los albigenses. Ellos decían que era una guerra santa para exterminar a los cátaros, que es lo mismo. Lo que pasa es que estos protestantes que estaban en el sur de Francia, al grupo general se le llama los cátaros, pero a los albigenses es una parte del sur de Francia que se refiere específicamente a la ciudad de Albi, por eso que se llama albigenses, pero eso ocurrió en el sur de Francia. En el conflicto de los siglos, en la página 56 dice: los albigenses rechazaban las enseñanzas de Roma, aceptaban la Biblia como autoridad suprema y vivían vidas de notable pureza. Por esto fueron acusados de herejía y masacrados. Ahí tiene la cita usted de lo que es Roma. Los castillos que los protegían a estos cátaros iban siendo destruidos uno tras uno. Y en el año 1244 cayó el último castillo que se conoce como Monsegur, donde más de 200 cátaros murieron cantando, quemados por el fuego, estando ellos vivos. ¡Qué tremendo! Así como le pasó a Juan Jos, pero ahí habían 200, mis hermanos, mártires de una verdad incómoda. La Iglesia Católica hasta el día de hoy no los canonizó. La Iglesia Católica no los reivindicó, no los rehabilitó. Aunque fueron aniquilados, los cátaros, persistieron los principios. La llama de los cátaros, aunque apagada en carne, sigue ardiendo en espíritu. En cada deseo de un hermano en seguir la verdad, ahí está el espíritu de los cátaros. En cada corazón sincero que desea servir al Señor, ahí sigue brillando esa luz. En cada hermano que desea la libertad de conciencia para adorar a Dios de acuerdo a las sagradas escrituras. Y para redondear la idea,
el último refugio que ellos tuvieron los cátaros, que recién mencioné, el castillo de Monsegur, en lo alto, que estaba en lo alto de las montañas, donde el viento golpea con furia los senderos, es un lugar muy inhóspito. Ahí vivían igualito que los valdenses. Ahí estaban ocultos los cátaros. Y el asedio de las tropas papales comenzó en el año 1243. Durante meses ellos resistieron, aunque tenían poco alimento. Su alimento era la fe más que las provisiones. Ellos oraban, ellos ayunaban, ellos meditaban. Y finalmente en marzo de 1244, o sea, poquitos meses después, ellos se rinden porque ya no podían aguantar más. Entonces, la Iglesia Católica les ofreció el perdón a quienes renegaran de su fe. Noten ustedes cómo son los católicos. Ofreció el perdón a quienes renegaran de su fe. Y sin embargo, ninguno de los cátaros lo hizo. Ninguno abandonó su fe porque estaban seguros, sabían en quién habían creído, mi hermano. ¿Tú sabes en quién has creído? ¿Tiene los fundamentos claros? Ellos fueron quemados vivos cantando. ¿Cómo podríamos decir esa fe tan fuerte? ¿Podríamos encontrarla hoy en este movimiento adventista? Cuando las riquezas, el dinero, los trabajos piden tanto y entonces los hermanos le dan al trabajo más que a Dios. Tienen 2, 3 trabajos algunas partes. Es terrible. Nos quiere hacer pensar. El pastor Ganón de Dios que estos católicos han cambiado. No, mis hermanos, es simplemente porque no pueden hacerlo. No pueden hacerlo de nuevo, pero siempre es el propósito del papado, la supremacía mundial. En el conflicto de los siglos, en la página 566 dice: los protestantes han manipulado y patrocinado al papado. Han hecho compromisos y concesiones que los propios papistas se sorprenden al ver y no logran entender. ¿Cómo entienden que una religión protestante ahora esté amiga con Roma? Si protestan contra Roma, entonces no es protestante. Y eso es lo que ha hecho este varón, Ganón de Dios, de la conferencia general, visitando tantos países, comprometiéndose en no hablar mal de la bestia, en no hablar mal de la imagen de la bestia, en no hablar mal de este cordero que habla como dragón, porque se ha hecho una transacción de la fe. Han retrocedido, y la Biblia decía: el que retrocediere no agradará a mi alma. Y así es, y así va a ser siempre, porque la palabra de Dios no cambia, la religión no cambia, mi hermano. Sigue diciendo la cita: los hombres están cerrando los ojos al verdadero carácter del romanismo y a los peligros que hay que temer de su supremacía. Es necesario despertar al pueblo para resistir los avances de este enemigo tan peligroso para la libertad civil y religiosa. Ahí tenemos un escrito, está, que lo que están haciendo los de la conferencia general está mal, porque dice que son un enemigo peligroso de la libertad civil y de la libertad religiosa. Claro, si los líderes de arriba dicen eso, por eso que tenemos estos pastores diciendo que no, que los pioneros eran todos herejes. Vean ustedes, y si son herejes, también dentro de los pioneros está el linaje de Juan. Y si ella no es de Dios, como ellos no creen en el Ajuay, que son solamente consejos, muchos hermanos piensan eso, entonces, si no es de Dios, ¿de quién es? Es del enemigo, es del diablo. Entonces, ¿por qué está usted en esta denominación adventista del séptimo día? ¿Ven ustedes la tremenda contradicción? Entonces, no podemos decir que los pioneros eran herejes. Al contrario, fueron hombres sacrificados, como recién expliqué. Hombres que se entregaron en todo, lo daban su tiempo, iban viajando, Elena G. de Huay en caballo, en carreta, con su esposo Jaime Huay, hasta que se murió el pastor Huay. Y ahora tenemos estos nuevos pastores, mis hermanos. Tenemos que seguir a Dios. Somos restaurador de las sendas antiguas. Y esto que estamos presentando también tiene que ver con las sendas antiguas. Y aquí voy a poner otro pedacito de la información de otro destacado pastor muy importante, Alejandro Bullón,
donde él habla de los homosexuales y de sus derechos civiles, que hay que respetar sus derechos civiles. Bueno, vamos a ponerlo antes de continuar. Yo creo que los gobiernos, los países, las iglesias debemos respetar los derechos de personas que viven ese tipo de conducta, porque son seres humanos como cualquier ser humano y merecen todo el respeto y los derechos civiles que ellos puedan tener. Pero ahí mencionaba que una mezcla de que, claro, las personas son importantes, como decíamos recién, pero ahí mezcla una cosa diciendo que hay que respetarlos a ellos y respetar sus derechos civiles, a los homosexuales, por ejemplo. Porque ustedes saben que en todos los países ahora tienen derecho a casarse hombre con hombre y eso es legal, es un derecho civil. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa cuando se casa una mujer con otra mujer ahora? ¿Tenemos que quedarnos callados? ¿O tienen derecho ahora civilmente, y usted no se los puede negar, según el pastor Bullón, tienen derecho a adoptar hijos, adoptar niños, un niño, una niña? ¿Cómo va a salir ese pequeño en su mente? La depravación de Sodoma, los líderes de Gomorra. Mis hermanos, ¿qué tiempo estamos viviendo? Por eso decía el escrito, he aquí un poquito más, y el que ha de venir vendrá. Sume usted todas estas cosas ajenas a la palabra de Dios. ¿Y por qué pasan esto de líderes mundiales adventistas? En Mensaje Selecto, en el tomo 2, en la página 454 dice lo siguiente: el Señor ha sido insultado. Note por favor lo que está diciendo la mensajera del Señor. El Señor ha sido insultado. El estandarte de la verdad del primero, segundo y tercer ángel ha sido arrastrado en el polvo. Estos mensajes que debían distinguirnos, estos mensajes que nos dan la particularidad de ser la iglesia que somos. Por ejemplo, en Juegos Testimonios, tomo 3, página 288, dice así: en un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de la luz de Dios. A ellos se les ha confiado la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa, una obra de la mayor importancia les ha sido confiada: proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta, y nada debe desviar nuestra atención de esta obra solemne. Gloria al Señor por eso, porque ahí tenemos nuestra misión. Y sin embargo vemos que salen pastores por todas partes hablando cosas que no están en la Biblia, siguiéndole el juego a Roma, a quien debemos denunciar, porque el primer ángel habla del evangelio eterno, claro, de la salvación, habla de la hora de su juicio ha llegado, habla distintas verdades. El segundo, la caída de Babilonia, de este sistema falso católico. El tercer ángel amonesta al que adora la bestia de su imagen, va a recibir la marca. Todos esos mensajes han sido acallados. Y ahí decía que me fue presentada una compañía que había insultado al Señor, que había sido arrastrado en el polvo el mensaje del primero, segundo y tercer ángel. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Nuestra religión, decía la profecía, iba a ser cambiada. Y eso ha sucedido ya delante de nosotros, los que conocemos la historia de este movimiento, que lo que se formó en el pasado y lo que hay hoy en día. Decía ahí en Mensaje Selecto, en el tomo 1, en la página 239, resolverían depender del poder humano. Confían en los pastores, en el anciano, en el maestro de escuela sabática. Resolverían depender del poder humano, que no tiene valor sin Dios. Su fundamento estaría sobre la arena, y la tormenta y la tempestad barrería la estructura. Mediten esta cita, porque aquí dice que esta organización apóstata va a caer esta estructura cuando venga la tormenta, cuando venga la tempestad,
cuando vengan la ley dominical, porque o ellos se pasan, como se están pasando ya, al lado del enemigo, o pierden los trabajos, no pueden comprar ni vender, acallan las verdades bíblicas como lo están haciendo. Ahí dice que esta profecía dice que va a caer la estructura. Tremendas palabras, tremendas declaraciones. Por eso que debemos confiar en Dios y no en los hombres. La mensajera del Señor tiene muchas citas con respecto a estas cosas que son fuertes. ¿Cómo podríamos hacerle caso a este primer pastor que presentamos, Polanco, de que eran herejes los pioneros? Cuando Elena G. de White, entonces todo lo que escribió está mal. Es absurdo. Entonces vean lo que dice acá ella, ahora en Profetas y Reyes, en la página 104. Dice, los ministros que procuran agradar a los hombres y claman paz, paz, cuando Dios no ha hablado paz, debieran humillar su corazón delante del Señor y pedirle perdón por su falta de sinceridad y de valor moral. Ya hemos visto algunos casos de estos hombres, hay muchos más. Sigue diciendo, no es el amor a su prójimo lo que los induce a suavizar el mensaje que se les ha confiado, sino el hecho de que procuran complacerse a sí mismos y aman su comodidad. Como recién expliqué, están conformes con un sueldo, con un cheque a fin de mes. Están conformes con la garantía que le dan para sus hijos para estudiar en universidades, con las casas, con los bonos, con los aguinaldos, con, como recién dije, los premios por bautismo. Están cómodos, mis hermanos. Y entonces se acalla el mensaje. Ellos claman paz, paz, cuando procuran agradar a los hombres. Sigue diciendo la cita. El verdadero amor, noten por favor, el verdadero amor se esfuerza en primer lugar por honrar a Dios y salvar las almas. Los que tengan este amor no eludirán la verdad para ahorrarse los resultados desagradables que pueda tener el hablar claro. Cuando las almas están en peligro, los ministros de Dios no se tendrán en cuenta a sí mismos, sino que pronunciarán las palabras que se les ordenó pronunciar y se negarán a excusar el mal o hallarle paliativo. Ahí está lo que es un verdadero pastor, un verdadero ministro de la verdad presente. No es el amor al prójimo, que ellos dicen que por amor no hablamos estas cosas. No, es porque aman su comodidad, excusan el pecado. Así es la realidad, mis hermanos. Hablamos bien los ojos, mantengamos la fe a pesar de todas estas dificultades. Y la palabra de Dios también lo dice en Isaías 56:10, que dice así: sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, dice, aman el dormir. Qué terribles declaraciones de la palabra de Dios. Los trata de perros mudos que no quieren ladrar. Es fácil darse cuenta, mis hermanos, que de esta forma difícilmente se podría terminar de dar el mensaje del tercer ángel al mundo, uniéndose con Roma, invitando a los que apoyan el día domingo a sus reuniones, participando del ecumenismo, deteniendo el mensaje de los tres ángeles, porque si usted los publica, por ejemplo, en la radio, los publica en la prensa escrita, los pone en la calle, ellos son los primeros en borrarlo a usted, o lo demandan en los tribunales. Por eso dice ahí, estos perros mudos, decía, que no quieren ladrar, que no quieren denunciar el pecado circundante, serán objeto de la ira divina. Sigue diciendo la declaración de Joya de los Testimonios, tomo 2, página 66. Sigue diciendo así: así el clamor, mis hermanos, así el clamor de paz y seguridad es dado por hombres que no volverán a elevar la voz como trompeta para mostrar al pueblo de Dios sus transgresiones y a la casa de Jacob sus pecados. Estos perros mudos que no querían ladrar son los que sienten la justa venganza de un Dios ofendido. Hombres, dice, jóvenes y niñitos, todos perecen juntos. Qué terrible, mis hermanos. Así está la situación.
¿Qué sentencia más grave? Disculpen que me emociono al pensar en el destino eterno que van a tener que pasar ciertas personas. Por eso yo no quisiera que el Señor me tratara así, como un perro mudo. Tengo que decir las cosas. Sé que hay gente que se duele, que no le gusta, pero es la palabra de Dios, es la voluntad de Dios, preparándole el camino al Señor en los corazones de los sinceros. ¿Qué sentencias más graves? Ofender a Dios, mis hermanos, por la política de conveniencia, reemplazando la fidelidad. Suavizan el mensaje, por eso que ustedes ven en televisión, no hablan directamente del papado, no tratan de no ofender a la Iglesia Católica, aman su comodidad, no quieren dar el mensaje porque se quieren ahorrar los resultados desagradables. Pero la vida de Jesús enseña otra cosa. En el deseado de toda la gente, en la página 96 dice, hablando de Jesús, en presencia del universo, atestiguó que es menor calamidad sufrir lo que venga que apartarse en un ápice de la voluntad de Dios. Y ahí el Señor Jesús lo demostró. Él no falló en nada. Hizo completamente en su vida la voluntad de Dios. A pesar de sufrir calamidades, sufrir oprobio, sufrir golpes, burlas, todo lo que ustedes saben que nuestro Señor Jesús sufrió. Él demostró ante el universo que es menor calamidad sufrir lo que venga que apartarse en una cosita, en una coma, en una tilde de la voluntad de Dios.